¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de los sueldos en España. Y pongo así como cara triste, pero tranquilos. Yolanda, Pachi, no va por vosotros. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Lo que he aprendido yo todos estos años en la pizarra de vinos, Hombre. gracias a Marqués de Riscal. El XR es que me encanta. Y te has empezado a aficionar. Vamos, ya te lo digo yo, no pensaba yo que un tinto me iba a gustar tanto. Pues mira, el otro día te recomendaba para Nochebuena, ¿Sí? para ese asado que iba a hacer tu suegra, el Sí, Reserva. el de la red dorada. Pues yo para Nochevieja, para mi celebración, tengo este guardado. Pues ¿Sí? nos vamos a juntar un grupo de amigos, ese punto un poco más informal, y siempre alguno te dice, a ver ese vino, uno un poco diferente, uno nuevo, uno que no conozca. Y este todavía no me ha fallado. Cada vez que he tenido a alguien en casa que diga, ¿tienes algo sorprendente? Le digo, el XR de Marqués de Riscal es que te va a encantar. Y a todos les gusta. A mí Y luego les contarás la historia de la etiqueta. Claro, la etiqueta es esas barricas que los antiguos enólogos, pues en la bodega, bodegueros, marcaban así con una X las barricas que eran algo diferentes. Y luego se lo tomaban ellos. Y ahora pues tenemos la suerte de que lo han puesto a nuestra disposición. Claro que sí. Y es un Nos vino gusta lo especial. interesantísimo. A mí me gusta mucho. Ha entrado de esto que dices, tienes muchos vinos favoritos y de repente este entra directamente al top de los vinos que eliges para ocasiones especiales. Bueno, pues con un XR Marqués de Riscal nada puede salir mal, No. Así que vamos a brindar por el año nuevo. Esperemos que salga bien 2024 y con el XR seguro. Desde luego que sí. Salud, Domingo. Salud, Richard. Vamos con nuestra pizarra. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Madre mía, hay que meterse a ministro. ¿Tú has visto los sueldazos que tienen? Sí, y además les O hay que meterse a Pachi López. Yo quiero ser Pachi López. ganan bastante. A ver, ganan menos que otros políticos europeos, eso también hay que decirlo. Pero mira, tienen tiempo para leer poesía. Mira lo que dice Yolanda Díaz. Ya estaba buscando ¿Por qué unas me haces declaraciones esto, sobre Domingo? sueldos, pero es que se puso poética el otro día en su toma de posesión y mira lo que dice sobre sueldos, horarios. Mira, mira. Es lo peor, ese poeta que todo político lleva dentro. Esta será por ello también la legislatura del tiempo de vida. Me inspira un poema de una poeta granadina, de Maite Gómez, que dice: ganarse la vida significa que la vida está fuera, que no es tuya, que se la tienes que robar a las oficinas. Y nosotros y nosotras no queremos robársela a las oficinas. Queremos recuperar el tiempo de nuestras vidas para reír y para llorar con nuestra gente, para cuidar, para leer poesía o sencillamente para desarrollarnos como personas. Dime, Domingo, que es fake. No, O sea, que no hay una persona que se autodenomina poeta o poetisa y que ha escrito que el tiempo hay que robarse a las oficinas. Será Titania McGrath o algo de eso, ¿no? No lo sé, no lo sé. Yo me emocioné casi viendo a Yolanda Díaz. Tenemos que ganar el tiempo. Pero Claro, rimaba yo digo, en algo ese poema. entonces, bien, esto está bien, lo de ir menos a la oficina. Aquí, Con permiso de tu jefe o claro, sin él. nosotros lo hemos discutido, pero hoy nos vamos a preguntar sobre si, oye, y si vamos menos a la oficina, yo intuyo que lo normal es que también nos paguen algo menos, ¿no? Esto de ganarse la vida que decía la poetisa y la ministra, pues bueno. Por ahí vamos a ir. Vamos pero a si te explicarle, parece, como mínimo a la ministra, cuál es la realidad de los sueldos en España, porque yo no sé si lo tiene del todo claro, a lo mejor es verdad, como ya llevo unos años pues cobrando algo más, menos que otros políticos de Europa, pero bastante más que el trabajador medio español, pues a lo mejor no lo tiene del todo claro. te iba a decir que si te parece, recomendamos nuestro podcast, uno de los Sí. últimos, dedicado a los puentes y las fiestas. Eso es. Que precisamente hablamos de eso, de no ir a la oficina, de la productividad. Este año en Economía para quedarte sin amigos, sin pretenderlo, pero hemos hecho casi una serie sobre el tiempo en el trabajo, los sueldos, la productividad, por qué cobramos menos y podríamos cobrar más trabajando menos, como dicen Errejón o Yolanda Díaz. Bueno, sobre eso hemos comentado mucho en Economía para quedarte sin amigos. Pues bien, vamos con los sueldos que nos van a sorprender, o que nos deberían sorprender. Eso es. Puse deberían y además estuve a punto de ponerlo entre comillas, porque en realidad es 4 imágenes que deberían sorprendernos y enfadarnos, pero que yo creo que no nos sorprenden, que la mayoría de la gente los va a ver y va a decir, pues sí, esos son los sueldos que hay en España, es lo que hay. Pero esto no debería ser lo que hay. Lo que pasa es que, Nos debería de doler un poco, ¿no? un poco sí. A mí yo cada vez que veo esta estadística, el informe, el decirle salarios del empleo principal del INE, pues sí, sinceramente me duele un poco porque digo,
lo que dice sobre la economía española, ¿no? Es que el 40% de los asalariados ganó entre 1.400 y menos de 2.300 euros el año pasado. Eso es. En 2022. De hecho, solo un 30% ganó más de 2.373 euros. Y cuidado, que alguien dirá, hombre, pero eso es un sueldo que no es tan mal. No, es bastante bajo. En cualquier otro país europeo avanzado sería un sueldo muy bajo. A lo mejor si tienes 30 años, pero es que estos sueldos es de personas ya con 50. No, y hay que mirar... Gente que lleva toda la vida trabajando. Y hay que mirar la nota al pie. Este sueldo es sueldo bruto, no neto, y no puede ser. En 12 mensualidades. Es decir, si fuera en 14 mensualidades, en vez de esos 2.373, estaríamos hablando de un sueldo bruto de alrededor de 2.100 euros más o menos al mes en 14 pagas. Pues bien, solo un 30% de españoles ha ganado más que eso. Porque siempre pensamos en los sueldos, al final en España esta forma un poco rara que tenemos de pagar con las dos extras, en ocasiones distorsiona también a la hora de hacer comparación. No me extraña que mucha gente opte por el salario mínimo vital. Todo vamos a hablar de como si cobráramos en 12 meses, con lo cual hay que reducir la cantidad que estamos hablando si pensamos en términos de nuestro sueldo. Y siempre vamos a hablar en términos de sueldo bruto, salario bruto del empleo principal. Pues bien, fundamental. Salario medio en España 2.128, una cifra bajísima, sueldo bruto en 12 pagas. Salario mediano, que es el que divide a la población en dos mitades iguales, hay un 50% que cobra menos y un 50% que cobra más, 1.800, es decir, la mitad de los españoles en su empleo principal tiene un salario bruto inferior a 1.800. Esto es increíble, es a ver, increíble, ¿no? Porque no sabemos qué ocurre y son las estadísticas, pero llama mucho la atención que un país como España tenga estos niveles salariales. Desde luego, cualquiera que nos esté viendo desde Holanda, un país nórdico, Alemania, diría, ¿cómo? ¿Salario mediano? Sí. ¿Bruto? Sí, en 12 pagas, pero... De eso es de lo que queremos hablar hoy y desagregar estos datos porque son muy llamativos. Yo no sé si la ministra es del todo consciente con esa idea de no, tenemos que trabajar menos. Pues a ver cómo lo vamos a conseguir. Sí, esta es nuestra realidad. Este está en el 6 porque es dónde empieza cada decil. Estamos hablando de los deciles. Los deciles es dividir a la población en 10 bloques del mismo tamaño. Entonces, el 10% de españoles que menos cobra en ese salario de empleo principal entre 0 euros y 956 al mes. Es verdad, aquí entran muchas cuestiones de empleo a tiempo parcial, hay muchas derivadas que explican esos salarios tan bajos. El segundo decil hasta 1.253, el tercero hasta 1.440. Cada barra marca dónde empieza. Y siempre miramos esas cifras bajas, que son muy bajas, pero fíjate, en las cifras bajas muchas veces dicen, no, a lo mejor, que luego no es así, pero dices, a lo mejor es que hay mucha incidencia, pues eso, empleo a tiempo parcial u otras circunstancias excepcionales que hacen que el salario sea muy bajo. Pero fíjate, a mí me gusta casi más mirar a esto. El 80, es decir, el 30% de españoles que ganan más. La cifra realmente, que tú decías antes, 2.374. Ese es el horizonte, ¿no? Que sea tan bajo. O sea, es un sueldo... ¿Qué empresas españolas pueden competir, decimos, atracción de talento, con estos salarios? ¿Qué es lo que pagan en los niveles altos de la distribución a los trabajadores más formados? Complicadísimo. Por eso digo que es nuestra realidad, pero duele. De verdad, a los que puedan, que le den un momento al pause y que miren estas cifras y que piensen, o sea, que solo un 30% de españoles gana más. O sea, que el 10% de españoles que más gana, ese sueldo empieza aquí, en 3.630 brutos en 12 pagas. Estaríamos hablando... ¿Estos son los ricos? Estos son los ricos en España. Estaríamos hablando de un sueldo en 14 pagas, no he hecho el cálculo, pero 3.200 y algo, y que en términos netos se le va a quedar en 2.500. Esos son los que más ganan. Brutal, pues a mí me parece brutal pues, que lo veamos. Un poco más de 2.500. Estoy haciendo así mentalmente, a lo mejor alrededor de 2.700. Claro, que el 10% que más gana en un país esté en esos niveles, ¿qué tipo de economía tenemos? ¿Cuál es nuestra productividad? ¿Cómo podemos conformarnos con estas cifras? Fíjate, ¿y cuál es nuestra formación? Por estudios, ¿no? Otra manera de verlo. Evidentemente, hay un salto aquí, estudios superiores, y estos son los trabajadores o que no tienen estudios de ningún tipo, o han llegado solo hasta la etapa obligatoria, que ahora se considera la primera etapa de secundaria. Aquí los que tienen secundaria superior,
Y aquí estudios universitarios, estudios superiores, incluyendo doctorado. De nuevo, pongo ahí salarios competitivos. Que la media, y esto es media, esto ya no son deciles, esto es cuánto cobran de media estos trabajadores. Que la media de los trabajadores más cualificados en España esté en por debajo de 2.650 euros, es dramático. Cuando luego decimos, no, fuga de talentos, esto en la última década se ha hablado mucho, ¿no? Después de la crisis, es que nuestros jóvenes se van. ¿Cómo no se van a ir? ¿Cómo no se van a ir? Este es un salario que en Ámsterdam, en Estocolmo, en Berlín, ¿no? Se ríen de ti si les dices que a un universitario le estás pagando esto. Hombre, a lo mejor el primer empleo, según salido de la facultad, sí, según sales de la facultad, pero en el momento en que tengas un mínimo de formación, este salario ya lo has olvidado. En España es la media de lo que cobran los trabajadores con estudios superiores. Bien, ahí competir con esto va a ser complicado. Por tamaño, ¿cuál es el salario medio en función del tamaño de los del empleados, establecimiento, ¿sí? Del número de trabajadores del establecimiento donde trabajan esos empleados? Pues bien, lo que vemos, clarísimo, a más tamaño de las empresas, sueldos más altos. De hecho, los únicos, estos de nuevo, sueldos medios, vemos que los únicos sueldos más o menos ya empiezan a tener una cierta entidad, son los de las empresas más grandes. Entonces, ¿estamos intentando en España que haya empresas más grandes? ¿Estamos intentando que crezcan las empresas? Ya te lo digo yo, no. Ya no solo que haya muchas empresas grandes, sino que las pequeñas puedan ir creciendo, porque claro, según van creciendo van siendo más productivas. No quieren, tienen que pagar más. Intuyo que no mucho, intuyo que a la señora Yolanda Díaz, muchas empresas de estas, de las grandes, no le gustan mucho, porque tienes que ir a la oficina, te obligan a ir a la oficina, no te están robando la vida. Vaya, mala si es verdad, ¿no? Lo dice la poetisa y la ministra, pues eso, que nos están robando la vida, bueno, pues también te pagan el doble de lo que pagan las empresas más pequeñas. Bueno, vamos con las claves. Y las claves, ¿no? De hecho, solo hay una clave, la productividad, no hay más. No, ¿Qué vas a poner? Puente. No. Acueducto, solo acueducto. Hay claves, productividad, entonces un poco eso en cómo lo podemos reflejar. Lo primero, las grandes empresas pagan más, de hecho, el doble casi las empresas de más tamaño respecto a las micropymes de 1 a 10 empleados. ¿Qué nos pensamos? ¿Que es porque son bondadosos los empresarios? Yo hablo muy bien de los empresarios en general, pero yo no creo que lo hagan porque son buenos, porque no les importa pagar parte de sus beneficios, de los que luego podrían distribuir entre sus accionistas a sus trabajadores. Lo hacen porque son más productivos, porque saben que si no lo hacen ellos, otras empresas competirán por esos trabajadores y se los llevarán ofreciendo mejores sueldos. Entonces, las empresas grandes no pagan más porque sean buenas, porque sean bondadosas. Ni en otros países de la UE pagan más por sus leyes. A ver si decimos, no, es que en Dinamarca tienen una ley que dice que el salario mínimo tiene que ser 5.500 euros al mes. No. Ni en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido, ni en Irlanda. No. En estos países donde los salarios medios son muy superiores a los españoles, no hay una ley que fije ese salario medio. No cobran más porque ese es el camino que quiere seguir la ministra, establecer en una ley el tiempo de trabajo y cuánto nos van a pagar. Yo creo que esto mucho no ha funcionado. De hecho, digo aquí que si el salario se pudiera imponer, todos ganaríamos como los daneses, digo yo. Además, después de 5 años de ministra de Yolanda Díaz, digo yo que si se pudiera poner el salario por decreto, 3.000. Ella ya, o 5.000, ¿para qué nos vamos a quedar en 3? Venga, 5, 7. ¿Cómo soy? Pues yo intuyo que eso no se puede hacer. Entonces, es al revés. Los países con mejores sueldos son los más productivos. Yo creo que esta es la frase que más veces hemos dicho en esta pizarra, pero la seguiremos repitiendo. Y ahora con estos datos del INE, el decil de salarios del empleo principal, es importante repetirlo. La clave no es subir sueldos o mejorar condiciones de trabajo por decreto, como piensa la ministra, y así todos seremos más ricos. La clave es al revés, ser cada día más productivos, leyes que permitan más dinamismo en la economía, más flexibilidad, que las empresas se adapten de forma más rápida a los cambios de un entorno que cada vez, además, es verdad, se mueve más. Y eso nos llevará a ser más productivos y cuando seamos más productivos podremos pagar más. Por eso las empresas grandes pagan más, por eso se paga más a los trabajadores con estudios. ¿Por qué? Porque son más productivos. Por eso los países europeos del norte, del centro-norte de Europa pagan más y no solo los europeos, también los países anglosajones, muchos de los países asiáticos. Si queremos igualar nuestras condiciones a las de esos países, condiciones laborales de todo tipo, también sueldos, lo que tenemos que hacer es incrementar de forma decidida nuestra productividad. Ahí la pregunta sería, ¿las recetas de la ministra Díaz van en ese sentido?
no sé, a lo mejor si leemos un poema todos los días antes de entrar en la oficina, yo qué sé, somos más productivos. Oye, Y podría habrá ser. caído la bronca al INE por hacer este tipo de estadísticas. Bueno, me lo hace, lo hace todos los años. Lo único que pasa es que... Este es el último, Domingo. Este es el último. Vamos. Veremos. Gracias. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.